día. Me complace presentar a nuestros ponentes que tienen a cargo la conferencia inaugural. La doctora María Elena Chan Núñez es doctora en educación y profesora y investigadora de la Universidad de Guadalajara. Ha formado académicos en diversas instituciones del país y del extranjero en la línea de diseño curricular e instrumentos de modalidades educativas no convencionales. Ha participado en investigación y desarrollo de tecnología educativa en equipos interdisciplinarios e interinstitucionales a nivel nacional e internacional. Actualmente es jefa del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales de UDG Virtual. El maestro Glaston Oliva es maestro en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara, director de Tecnologías del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 16 años de experiencia en el diseño y programación de aplicaciones multimedia para web y escritorio, capacitador y consejero para instituciones universitarias. Tiene amplia experiencia en el uso y manejo de Macromedia y Adobe para desarrollar e implementar aplicaciones educativas comerciales. Los dejo con ustedes. Bueno, buenos días a todos. Es un gran gusto para nosotros estar aquí y como parte del Sistema de Universidad Virtual y obviamente la Universidad de Guadalajara recibir un evento como este, tan importante, tan significativo. Y bueno, nosotros lo que venimos a presentar hoy es un trabajo de equipo, es un grupo más amplio el que hemos estado desarrollando esta propuesta, pero nos ha tocado propiamente a Glaston y a mí el podérselas presentar como parte de las experiencias con Moodle. Y bueno, yo creo que eso es para nosotros un gran gusto porque podemos compartir no solo un desarrollo, algo que hemos venido trabajando en conjunto, sino sobre todo una filosofía que tiene mucho que ver con lo que se ha venido diciendo hasta este momento en esta mañana. No sé si podemos ver la presentación, por favor. En lo que está la presentación les platico un poquito. Nosotros en el Sistema de Universidad Virtual pertenecemos a un instituto de investigación que es el Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, que nace en el 2006 y dentro de él se agrupan varios grupos académicos. El de nosotros, el que ha venido desarrollando esta propuesta, es el que se llama en Sistemas y Ambientes Educativos, con un doctorado con el mismo nombre. Este cuerpo académico está muy asociado a lo que estamos haciendo en ese doctorado. Y bueno, nuestra experiencia con esta, digamos, la propuesta que les vamos a presentar y que se denomina CUL, ahí lo vemos en pantalla. El CUL surge propiamente como una, podríamos decir, casi contrapropuesta a lo que fue en su momento la tendencia creciente de los MOOCs en el mundo y que nosotros empezamos a primero hacer como un planteamiento crítico, ¿no? a lo que es en sí el movimiento. Me llamó mucho la atención en lo que Alex comentaba. Está bien, sí. Perdón, me voy a pasar para allá para poder estar más. Aunque sabes que, perdón, es que aquí veo mejor la pantalla. Entonces, ¿cómo es que en lo que nosotros veníamos viendo, y de acuerdo a lo que se conversaba hace un momento, tanto por Alejandro López como también por el rector de CUSEA, Alberto Castellanos, ellos decían, y con mucha razón, de que finalmente hay movimientos de innovación educativa que son ahora mucho más visibles por las tecnologías. Podríamos mencionar muchos. Una de las cosas de las que se está hablando que se tienen muy presentes ahora es, por ejemplo, la flipped class, ¿no? Cosa que yo podría decir como pedagoga estudiosa de la innovación educativa, que este tipo de propuestas vienen como de finales del siglo XVIII, ¿no? O sea, uno se podría sorprender de que educadores de ese tiempo ya habían inventado la clase invertida. Pero ¿cuándo se hace visible eso? Pues ahora que tenemos las posibilidades, las herramientas mucho más definidas, etcétera. Con los MOOC ha pasado algo similar. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Cuando surgen, o sea, el movimiento de los MOOC
hubo una corriente de autores críticos, sobre todo los que se han dedicado a educación a distancia, que dijeron, bueno, los MOOCs no representan novedad. En realidad, ¿por qué no representan novedad? Porque para quienes hemos hecho educación a distancia desde hace muchas décadas, e incluso yo podría decir siglos, el empaquetado de contenido y su distribución masiva no era algo nuevo, eso ya se hacía. Entonces, muchos de los principales críticos al movimiento MOOC han sido justo personas que venían del campo de la educación a distancia. Y en ese sentido, algunas voces han dicho, bueno, finalmente no representan una innovación porque volvieron mucho al esquema de la industrialización educativa que fue alertada más o menos en la década de los 70 del siglo pasado, cuando se decía, no se puede mandar toda la educación en paquete, ¿no? Cuando mandaban las antologías, videocassettes, audiocassettes, se distribuían parejo, todos los estudiantes hacían las tareas, las regresaban. Pues es la misma fórmula, ¿no? Solo que masiva, mucho más masiva. Entonces, hay un choque, ¿no? Entre lo que serían otras tendencias como la personalización y la colaboración, y eso empezó a preocupar a muchos autores en el mundo, incluyéndonos a nosotros en el instituto, que decíamos, esto no puede ser porque estamos tratando de avanzar a desarrollo de competencias del tipo de las que ustedes tienen enfrente. Y ese tipo de competencias no son posibles de lograrse con una educación vertical en la que solo recibamos la información, resolvamos tareas del tipo que ha caracterizado algunos de los cursos masivos y abiertos que se ofrecen en distintas plataformas. Y eso fue muy interesante para nosotros como todo un reto, porque sí tenemos problemas que requieren de masividad y de apertura. Simplemente es un drama que a la universidad solo entran, en el caso particular de la Universidad de Guadalajara y de las universidades públicas del país, es más o menos la misma estadística, estamos rechazando al 80% de los que quieren entrar. Eso es una locura, ¿no? Cuando uno piensa que la educación se las estamos dando al 20% de los solicitantes. Entonces, ¿qué tipo de respuestas podemos tener para ampliar cobertura? Bueno, hemos venido reflexionando mucho sobre eso. Y en eso aparece en tendencia lo que es el movimiento de la educación masiva abierta. Y a nosotros nos preocupó el pensar cómo poder ofrecer, pero desarrollar al mismo tiempo capacidades de las que son denominadas ahora del nuevo milenio y que tienen mucho que ver con que la gente pueda ser capaz de discutir en grupo, de armar trabajo en conjunto, etcétera, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. En ese círculo es una rueda que se conoce mucho, ha circulado mucho en Internet, y nosotros la hemos venido adaptando a distintos tipos de conceptos. Aquí pusimos al centro las habilidades digitales para todos, que fue un poco el lema que desde el sexenio pasado se ha venido impulsando para el desarrollo de habilidades en todos los niveles educativos. Y la rueda nos muestra una forma de entender las habilidades para el siglo XXI. Hay muchas versiones, pero casi todas convergen en que comunicar, colaborar, desarrollar el pensamiento creativo y el pensamiento crítico son la base de lo que se requiere hoy en día, y que eso pasa por el uso de todo este tipo de herramientas que están, por ejemplo, en esta rueda. Entonces, a nosotros nos preocupaba mucho plantearnos cómo hacer que los estudiantes desarrollen esas capacidades de colaborar y de comunicarse, cómo hacer que puedan ser creativos y críticos. Es muy difícil desarrollar pensamiento creativo y crítico con tareas empaquetadas en las que todos van a contestar lo mismo, hacer lo mismo, enviar lo mismo, y que además no van a recibir retroalimentación alguna. O sea, una educación masiva en la que no va a haber diálogo y que la colaboración es entendida como métete al foro y comparte tu experiencia, y son foros y cadenas de foros en las que algunos se encuentran afirmativamente y hacen grupo, pero que no necesariamente para los miles que están ahí representa una experiencia realmente colaborativa. Sí, por favor. Por favor. Creí que iba a tomar el micrófono, pero no. Ok. Entonces, bueno, nosotros empezamos a plantearnos esta idea de poder hacer una propuesta que fuera colaborativa como primer atributo, abierta no solo hay apertura entendida de muchas maneras. Para nosotros abierto sí significa cualquiera puede entrar, en cualquier momento puede entrar,
Se está haciendo, se está desarrollando a través de las preferencias, o sea, el que estudia elige qué hacer, qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, que es en línea, que eso es un atributo elemental de hoy en día, digamos, el hecho de que pueda contar con la virtualidad como parte del entorno, y el aprendizaje al centro. Es decir, a diferencia de un MOOC, nosotros ponemos el aprendizaje como un atributo central en el que lo que nos importa es que se aprenda. No es tanto el curso, acreditar el curso, sino el tipo de experiencia que se va a tener ahí. Y las preguntas para nosotros que detonaron todo esto y que probablemente sean compartidas por muchos de los que están aquí, tienen que ver con cómo aprovechar apertura y masividad para fomentar un aprendizaje en colaboración, insistiendo en que aprender a colaborar probablemente es ahora la capacidad más importante que podamos tener en cualquier persona que se está formando profesionalmente. Y lo digo porque seguramente ustedes como profesores y la mayoría de los que están aquí tienen ese tipo de función, se darán cuenta de que los estudiantes muy poco saben trabajar en equipo. Aún ahora, con todo lo que hay, saben ponerse de acuerdo a través del WhatsApp o del Facebook, o pueden hacer equipo para dividirse tareas, pero colaborar realmente es muy complicado. Yo creo que los que más nos han enseñado cómo colaborar, y Moodle es, yo creo que un paradigma en ese sentido, son la gente que viene del campo del cómputo. Están muy acostumbrados a resolver en conjunto y con desconocidos y en cualquier momento a través de redes que se establecen, a veces para resolver un problema muy específico, a veces para cosas mucho más grandes como la que ahora nos motiva en esta conversación, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿cómo aprovechar entornos y herramientas colaborativos online para formar en esas competencias del siglo XXI? O sea, sí nos interesa desarrollar esas capacidades de una manera mucho más profunda, mucho más evidente. Entonces, otra tendencia que estábamos observando, otro problema para los que hacemos educación a distancia, es que cada vez hay más queja, y probablemente ustedes lo vivan mucho con los estudiantes de las modalidades mixtas, ¿no? En cuanto a un diseño lineal, cargado de tareas. Para muchos estudiantes en las universidades convencionales que empezaron a hacer educación en línea, la queja repetida era por parte de los estudiantes y los profesores como que había una especie de doble tarea, ¿no? Estamos en el salón, hacemos las cosas del salón, nos dejan tareas y además tenemos que resolver las que están en la plataforma. Y como ese divorcio entre lo que está pasando en la presencialidad y en la educación en línea. Esto para los que están en una modalidad mixta. Pero en el caso de la modalidad a distancia, el problema también es muy serio. Los estudiantes se abocan a estar haciendo tareas, a entregarlas, hay retrasos en la retroalimentación porque es imposible que un profesor que tiene su carga horaria convencional, como la de cualquier otro profesor, que tiene 8 horas, si acaso, a veces tiene 4 horas, 6 horas, pueden tener contratos con muy poca carga horaria para atender a 20 estudiantes en línea a los que les tiene que devolver retroalimentación persona por persona, etc. Se vuelve una cosa muy complicada y bueno, lo sabemos todos los que hemos venido haciendo este tipo de cursos. Y hay propuestas como la de Thomas Mackey, por ejemplo, que tenemos en pantalla, que a nosotros nos parecía muy tentadora y es una tendencia que tampoco podemos desconocer, lo que le hemos venido llamando el diseño transparente. Pongamos un reto, hay muchísimos autores constructivistas como muy ligados a este tipo de propuestas, donde dicen, el estudiante no necesita una instrucción tarea por tarea, lo que necesita es un buen reto, un proyecto, un caso, un problema, y luego unas pistas para poder resolver, ¿no? Este tipo de recomendaciones, ¿no?, que podrían tener. Él lo que tiene que aprender a hacer es a publicar, a compartir, a ponerse de acuerdo con otros, a seguir a colegas o expertos, etc. O sea, en realidad las competencias a desarrollar son muy diferentes a las de antaño. Ahora, el que más sabe es el que tiene mejores contactos, posibilidades de retroalimentación muy cercana y que tiene amplia capacidad para compartir lo que sabe, ¿no?, para poder crear con otros. Y bueno, nuestra inspiración tuvo que ver con esta frase de Moravec, ¿no?, de que un nómada, o sea, un loco por el conocimiento, que también es entendido como un nómada del conocimiento, o sea, en este juego de palabras, lo que hace es que puede trabajar con quien sea, donde sea y en cualquier momento. O sea, el hecho de que tengamos esa capacidad de adaptación
en la que nos podamos ir a diferentes equipos. Esa es ahora una verdad que no a todos nos gusta, probablemente porque para muchos es una amenaza a la seguridad laboral, pero los estudiantes hoy en día, casi de cualquier carrera, saben que cuando salgan van a estar trabajando en proyectos diferentes y van a estar saltando de proyecto en proyecto, lo más probable, ¿no? Y de institución en institución o de organización en organización. Entonces, ese perfil del Nomad, que es, bueno, toda otra discusión que podríamos tener, ¿no? En el sentido de eso nos está moviendo a diseños curriculares distintos, otro tipo de planteamientos. Entonces, basados un poco en esta idea del Nomad, empezamos a pensar en cómo queríamos que funcionara una propuesta de entorno de aprendizaje en la que se pudiera trabajar sobre todo colaborativamente, que pudiéramos fomentar tareas colectivas, no el hecho de discutir en un foro a ver cada quien su posición, sino el hacer algo juntos, una tarea que nos implicara a los demás. Y que esto pudiera suceder también desde una perspectiva de apertura, poder entrar a ese entorno en cualquier momento, unirse a un grupo que ya está trabajando o formar un grupo nuevo, etcétera, ¿no? Había una serie de atributos, nosotros hemos estado haciendo como este planteamiento de algunos conceptos que para nosotros eran clave y que son los atributos de lo que le llamamos el CUL. Colaboración, apertura, que sea en línea, y eso también tiene una serie de elementos interesantes porque podemos aprovechar los múltiples lenguajes. No es lo mismo colaborar en una discusión, en un círculo cerrado presencial, que poder colaborar con testimonios grabados con mi propio celular o poder hacer narrativas transmedia, ¿no? Y eso aprovecharlo como parte de las habilidades para representar el conocimiento, mapas, nubes, etcétera, ¿no? Toda la variedad de cosas con las que podemos contar ahora. Y que estuviera basado en experiencia. Entonces, bueno, por ideas no parábamos, ¿no? Y entonces, afortunadamente esas ideas nosotros se las podíamos plantear a un equipo de desarrollo y decir, bueno, ¿qué queremos que suceda? Pues queremos que la gente pueda pertenecer a un grupo por elección, que no se les registre porque previamente nosotros les asignemos un grupo, sino que ellos lleguen al entorno y digan, quiero estar aquí, y que en ese momento puedan adherirse, ¿no? Que por otro lado hubiera retos o desafíos, no temas ni unidades, sino retos o problemas que no fueran secuenciales. Si yo quiero entrar, eso va con el primer elemento, ¿no? Si yo quiero entrar a este reto en este momento, a este entro y trabajo con los que están ahí. ¿Por qué? Porque me voy a comportar como un nomad. Puedo trabajar con quien sea, donde sea y en cualquier momento, ¿no? Que por otro lado, esa comunidad, si se encontró bien, si se hallaron trabajando juntos, también se pudieran ir juntos a otros retos, que fuera una decisión del grupo. El decir, bueno, vámonos todos. Y cuando estamos hablando de grupo, a diferencia tal vez de lo que son la mayoría de los cursos masivos que se ofrecen, por ejemplo, en Coursera, en Myriada, en cualquiera de esas plataformas, en donde lo masivo es masivo, ¿no? Realmente masivo. Y uno entra y estás con todos, ¿no? Aquí lo que nosotros tratamos es de generar pequeños grupos de no más de 20 personas, para que puedan trabajar juntos colaborativamente, lo cual suponía, o sea, entre nuestras peticiones al equipo de desarrollo, que se pudieran hacer réplicas del mismo reto o desafío, tantas como fuera necesario. Si 40 se quieren inscribir en un reto, tenían que abrirse 2 grupos de 20, y así, ¿no? Hasta llegar a cientos o miles, o sea, sin importar la cantidad. Por otro lado, que pudiera haber también una conexión hacia otros entornos y redes, que no los encerráramos en una plataforma con ciertos recursos, sino que pudieran también salir y pudieran conversar y pudieran seguir a otros, etcétera. Y que tuvieran, y que tuvieran también la posibilidad de ser autosuficientes para resolver. En el diseño transparente, digamos, la premisa es el estudiante puede estar solo o en un colectivo para resolver algo, y si no necesita ayuda, no tenemos para qué ofrecerla. Nosotros ya como docentes, nuestra función fue disponer el reto, un reto atractivo, estar al pendiente. Pero si ellos pueden solos, uno nada más está ahí para mirar y evaluar, retroalimentar en el momento en que hay un producto. Pero lo interesante es que el grupo pueda votar si necesita ayuda. O sea, si ya llegaron como a su límite y ellos tienen dudas que no han podido resolver, poder levantar la mano y decir, aquí estamos, necesitamos ayuda, y que un grupo estuviera al pendiente de poder resolver. No solo para pedir ayuda, hay varias funciones que a nosotros nos parece que también un grupo podría
levantar la mano y decir, por ejemplo, tenemos una gran idea que nunca se nos había ocurrido hasta este momento que estuvimos juntos y que entonces vale la pena que otros conozcan. Entonces también sería como una llamada de atención. Entonces, bueno, estuvimos conversando sobre estas cosas y le planteamos al equipo de desarrollo, y aquí es donde entra el jefe Glaston y su equipo, a decir, bueno, ¿y cómo lo vamos a resolver? ¿No? Y yo nada más, digamos, como que tiramos el problema, aquí está el problema, ahora devuélvanos soluciones, ¿no? O sea, ¿cómo podría darse? Y lo que sigue es este cuento de que la primera vez, les digo así muy rápido la anécdota, cuando por fin ya, bueno, Glaston y equipo nos van a presentar cómo lo resolvieron, todo esto que estábamos solicitando y que habíamos venido platicando, resulta que lo que menos me hubiera yo esperado es que pudiera desarrollarse en Moodle, ¿no? Porque para mí Moodle representaba lo que hemos estado usando con muchas ventajas para los cursos convencionales, típicos, con una cierta secuencia, ¿no? O sea, yo no me hubiera esperado una transformación. Y eso es un poco lo que a continuación va a contar Glaston y volvemos a seguir conversando sobre otras cuestiones. Muy buenos días, muchas gracias. María Elena hizo el cuento muy bonito, ¿no? O sea, casi se asusta cuando le dijimos, pues nos parece que Moodle es una buena opción, ¿no? De lo que hablaba Alex López hace un rato de la introducción de Moodle en la universidad, o sea, se imaginarán ustedes que como somos sistema de universidad virtual, o sea, no tenemos estudiantes que no estén conectados en línea, pues Moodle fue siempre una opción muy lógica para nosotros, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicimos la primera plataforma que incluía modificaciones de Moodle, o sea, era una plataforma de idiomas, entonces se trataba un poco no solo de incorporar texto de los estudiantes como se había estado haciendo antes, sino también tratar de que los estudiantes pudieran lo más fácil posible enviar su voz y a la vez recibir una retroalimentación con audio de su el asesor o maestro, ¿no? Y entonces planteamos que creíamos que esta plataforma, que además tenía muchos objetos en Flash y muchos, o sea, necesidades de comunicación, hacerla en Moodle, ¿no? Y la respuesta fue casi como sí, ahora quieren Moodle, mañana van a pedir sacrificar gallinas en el sitio, ¿no? O sea, fue una cosa realmente así como, y después querrán tener 5 esposas, ¿no? O sea, se vio casi como un sacrilegio, ¿no? Entonces, el camino, y esto que les cuento fue hace 6 años, ¿no? O sea, el camino ha sido difícil, incluso para nosotros, que como opción tal vez lógica debíamos haberlo usado, ¿no? Entonces, regresando un poco, nosotros nos enfrentamos cuando empezamos a trabajar en la idea a que, por ejemplo, George Siemens, ¿no? que es uno de los creadores incluso del concepto de estos cursos masivos en línea, planteaba que él consideraba que el LMS tradicional, incluso pone 2 ejemplos de los 2 más utilizados, Moodle y Sakai, decía que creía que eran incapaces de poder, este tipo de dinámicas de aprendizaje que se esperaban, estos sistemas eran incapaces porque él los veía como un sistema donde se ponían cursos, donde todo tenía que ser lineal, o sea, el profesor daba órdenes, el estudiante recibía la orden y entregaba la tarea, y además o sea, era más un sentido de administrador de estudiantes, ¿no? O de administrador de cursos, y no un espacio colaborativo o un espacio donde se pudiera hacer este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, pues esa es la pregunta un poco, ¿por qué pensamos en Moodle nosotros cuando incluso los gurús de este tipo de
teorías de aprendizaje, bueno, ya prácticas de aprendizaje conectivistas nos están diciendo que ellos piensan que no es lo adecuado, ¿no? Pues nosotros pensamos que con la flexibilidad que Moodle nos pudiera dar, nosotros podíamos aprovecharla y convertir la plataforma en lo que ellos mismos recomendaban, o sea, en un espacio donde cada estudiante pudiera colaborar no solo con los que se encontraran con él, sino con gente de afuera e incorporarlos a este trabajo, donde no fuera un lugar donde yo entraba a recibir una lección o ver un video o leer una orientación que me dio un maestro, sino donde pudieran reunirse para discutir desde cualquier dispositivo y con cualquier método, o sea, ya sea que se quisieran enviar un diagrama, que quisieran enviarse un texto, que quisieran conversar, que quisieran chatear por video, que lo pudieran hacer de manera tal que pudieran llegar a esa idea aplicando sus conocimientos sin la necesidad de hago 4 tareas y tengo una calificación, ¿no? Que además existiera un espacio donde estos grupos o estos estudiantes pudieran exhibir lo que hicieron y recibir a la vez una retroalimentación no solo de sus propios compañeros, sino de cualquiera que esté involucrado o cualquiera de afuera, incluso que le interese el tema, y que además pudiera ser algo que se configurara fácil, que fuera muy agradable de usar y que cumpliera un poco con lo que se espera de un sistema ya de esta época, ¿no? O sea, con las... Digo, no, a mí no me gusta el término de web 2.0 porque siento que Berners-Lee, desde que lo definió en el 89, pues habló de lo que la web 2.0 ahora tiene, ¿no? O sea, en aquella época pues no había como los avances tecnológicos para hacerlo, pero realmente desde la web original él planteó eso. Entonces, pero eso se espera en una plataforma actual, ¿no? Por tanto, dijimos, sí es apropiado, pero claro, teníamos que explicar y por qué entonces creíamos que iba a ser, ¿no? O sea, la flexibilidad de Moodle está clara, o sea, quiere decir, tiene millones de usuarios en todo el mundo, tiene unos foros de discusión con millones de contribuciones, donde se puede encontrar cualquier cosa. Como decía la doctora María Elena, hasta en eso cambiaba el paradigma, o sea, la manera de aprender ya no es a lo mejor buscar un manual, un librito, sino se aprendía sobre Moodle también entrando a los foros que ellos mismos hospedan, preguntando, colaborando, dando uno sus experiencias y recibiendo, lógicamente, las experiencias de los demás, ¿no? Entonces, esa parte nos quedaba clara. Ahora, ¿qué más necesitábamos? Primero, teníamos 2.000, casi 3.000 estudiantes activos, o sea, tenemos casi 3.000 estudiantes activos, nosotros en plataforma Moodle, no es la única plataforma que usamos en el sistema Universidad Virtual. Tenemos prácticamente 12 plataformas en operación, o sea, hay unas 3, 4 diría yo, que son las de experimentación y hacks y todo esto locuras que se nos ocurren, ¿no? Y además traíamos experiencia desarrollando aplicaciones para Moodle, teníamos experiencia desarrollando módulos para Moodle y teníamos sobre todo experiencias en el desarrollo del ecosistema de nosotros, del ecosistema de aprendizaje que se usa en el sistema Universidad Virtual, en el cual Moodle juega una parte muy importante, ¿no? Entonces, pues además contábamos con que México es el quinto lugar en uso de Moodle en el mundo, o sea, hay prácticamente 2.000 reconocidas por el cuartel general en Australia, ¿no? Hay prácticamente 2.000 instalaciones de Moodle en México, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una aplicación que habíamos desarrollado, es un programa que permite a la gente que no tenga una conexión permanente a Internet o que no tenga
o sea, que no siempre cuente con la red, aún así poder estar conectado a la plataforma. O sea, el programa como que guarda localmente los datos y los datos, bueno, aquí pueden ver un poco cómo funciona, quiere decir, la gráfica de abajo es lo que yo transfiero cuando estoy usando Moodle de la manera tradicional, o sea, conectándome a la página, y los otros son los datos que usando el programa, o sea, las transferencias que hacemos, que son mucho menores, ¿no? Entonces, además de reducir un poco las transferencias que se hacían o los accesos que se hacían al servidor, si no tuviéramos conexión de Internet, nos permitía aún así seguir usando Moodle, ¿no? Otro fue el que les hablaba, el que casi nos dicen satánicos, ¿no? Cuando se nos ocurrió desarrollar este sitio en Moodle, es el de idiomas que les contaba. Este también es el de idiomas. O sea, aquí pueden ver, por ejemplo, los juegos que se están utilizando o los objetos de aprendizaje. Como les decía, pues nos permite la conexión directa, o sea, el estudiante no tiene que grabar un audio y subirlo a la plataforma, sino nada más conecta su micrófono y en su máquina ya él puede, o sea, usando su cámara o el micrófono de la computadora, directamente la plataforma lo graba, lo puede revisar, él decide si ya lo quiere enviar y sobre todo recibir una retroalimentación igual en audio o en video de su maestro o asesor, ¿no? Estos ya son otros módulos que hemos desarrollado nosotros. Por ejemplo, a veces era muy difícil para los usuarios o para los que estaban acostumbrados a la plataforma anterior que se usaba, a veces era muy complicado cómo aprender las cosas, ¿no? Entonces desarrollamos una serie de videotutoriales que además los contextualizamos, ¿no? O sea, quiere decir, no era una lista que aparecía siempre. En el lugar donde se iba a subir una tarea o donde un estudiante, un profesor tenía que revisar la tarea, le aparecía un tutorial que tuviera que ver exactamente con ese tema, ¿no? Estos son, por ejemplo, un tema gráfico desarrollado por nosotros que usa la imagen de la Universidad de Guadalajara, una retroalimentación como de tipo chat que quisimos incluir porque nos parecía que era un poco más útil cuando o sea, que el estudiante se perdía menos porque guardaba la fecha y funciona como si fuera el chat de un teléfono, pero dentro de la plataforma. Estos son módulos de evaluación docente que tenemos nosotros para ver administración de encuestas, por ejemplo. Los cronogramas de los cursos, o sea, como tenemos muchos cursos, a veces es difícil irse a cada uno de los cursos para configurarlos y, bueno, aquí podemos hacer una configuración global por fechas y se ajustan automáticamente los calendarios de los cursos. O sea, muchas de estas experiencias se desarrollaron cuando estábamos nosotros en el proceso de creación de nuestro ecosistema que le pusimos MiSub, ¿no? O sea, MiSub porque, bueno, somos subsistema universidad virtual y el MiSub daba un poco el sentido de la personalización, ¿no? O sea, ¿qué hacía cuál era la idea del ecosistema? Es que todos los estudiantes, profesores, todos los involucrados se firmaran en nuestro portal, o sea, entraran en el portal que tiene cualquier centro universitario y que al ellos entrar y poner sus contraseñas, entonces el sistema se adaptara a sus necesidades. O sea, era diferente para cada uno, o es diferente para cada uno de ellos. En todos les sale la posibilidad de tener sus cursos, o sea, no tienen que entrar a una plataforma, si tienen clases en distintas plataformas, no tienen que entrar a varias, eso era una de las primeras potencialidades. No tienen, o sea, pueden tener incluso plataformas diferentes, pueden ser Moodles diferentes, puede ser incluso algunos que no sean Moodle. Tienen bloques de noticias, tienen bloques de redes sociales, tienen bloques para su página personal, para la comunicación y además para poner en los bloques que decida cada uno, ¿no? O sea, si yo quiero tener uno de Wikipedia o quiero tener uno creo que yo tengo uno puesto de la FIFA ahí, pues, sin relación con nada malo, no.
Ese lo debía haber quitado antes. Ya es políticamente incorrecto, pero bueno, pasa. Pues. Perdón, No se ve. Yo quisiera agregar algo ahí. En el caso de todo lo que se hizo con Misu, tiene mucho que ver con que alguien que puede utilizar y configurar un entorno personalizado es porque tiene cosas que decir, que tiene claridad en con quién se quiere conectar, que sabe con quién quiere colaborar, que está publicando, y eso supone el tipo de competencias de las que hablaba yo hace rato, y es un poco esta parte de una filosofía que venimos impulsando en el sistema de universidad virtual, que en el caso de las universidades públicas mexicanas, 10 universidades tienen ya plataformas personalizadas o están tendiendo a la personalización, y eso nos hacía mucho ruido como con esta otra tendencia en choque, ¿no? Con los cursos masivos, en donde es un poco al revés. Te metes a una plataforma, estás encerrado ahí, tienes que seguir las instrucciones, y va totalmente en contra como de esta otra tendencia que es muy claro como hacia dónde íbamos. Sí, en esta era lo que les decía, o sea, aquí pues pusimos grande el bloque donde se ve la conexión con Moodle, quiere decir, cuando entramos, pues lógicamente la ventana grande que estoy poniendo es el sistema va por mí a la plataforma y me da una serie de notificaciones donde yo sé que tengo pendiente, en este caso como asesor o profesor de una asignatura que se llama Desarrollo de Portales Web, y yo nada más tengo que dar clic en lo que ven en azul y voy directo a ese espacio, o sea, no tengo que decir, bueno, voy a entrar a mi Moodle y voy a poner mi nombre y voy a salir y después voy a entrar a otro porque a lo mejor tengo otras clases, ¿no? Esta es la arquitectura básicamente, quiere decir, lo que les decía, se basa en nuestro portal, tiene el dashboard o el espacio personal, que era el que les enseñaba antes, y mediante servicios web estamos conectados con las distintas plataformas y muy importante, aunque sea el último, el de bloques personalizados, quiere decir con las plataformas que nuestro centro le propone al usuario y con las plataformas que el propio usuario en el sentido de que puede ser un administrativo, un estudiante, un profesor, quiera incorporar. Entonces, ¿qué utilizamos de las capacidades de Moodle? Pues bueno, la posibilidad de administrar los usuarios, de la creación de grupos, incluso de poder mover grupos enteros a través de toda la plataforma, de que cualquier persona se puede inscribir de manera automática o incluso decidir si se quiere inscribir o no en un curso, el cómo un usuario que a lo mejor en un momento entró como un estudiante al curso, de pronto se puede convertir en un moderador de un foro porque los derechos y los permisos son dinámicos, ¿no? Por supuesto, por la cantidad de herramientas que nos proporciona, herramientas de colaboración, quiere decir la revisión por pares, la posibilidad de enviar, de crear una base de datos donde se puede exhibir el trabajo de los estudiantes, de los foros de discusión, de los wikis, el glosario, los blogs personales, y por las Application Programmer Interface, ¿no? o interfaz de programación de aplicaciones, quiere decir las bibliotecas que incluye, que son más de 40, que quiere decir que vienen incluidas en Moodle precisamente para que uno lo modifique el programa. O sea, la filosofía de Moodle es esto es lo que nosotros entregamos, pero además estamos entregando una serie de herramientas o de bibliotecas para que quien quiera lo modifique y lo adapte a sus necesidades, ¿no? Y entonces, quiere decir, ¿cómo o sea, qué podíamos aprovechar desarrollando unas interfaces gráficas que después se las enseño ya de nuestro CUL, usando pues tecnología JavaScript de jQuery, desarrollando módulos nosotros, como los que anteriormente habíamos hecho, utilizando las bibliotecas que nos proporciona Moodle, usando, o sea, desarrollando nuevos servicios web que nos permitan conectarnos con plataformas, o sea, quiere decir, con cualquier plataforma, no caer en, bueno, si estás trabajando con nosotros tienes que usar esto y esto, ¿no? O sea, si mañana surge una nueva, pues igual la queremos conectar porque puede ser un método de divulgación, puede ser una manera
en la que se exhiba un trabajo o donde se desarrolle una discusión que pueda ser extremadamente interesante, y también es bueno que esté incorporada a nuestra plataforma, y usando también módulos que no son desarrollados por Moodle, pero por otras personas que colaboran en la creación del código, ¿no? Esto es un poco las propuestas de cómo se vería el curso. Esta es una de las modificaciones nuestras, o sea, quiere decir, las cosas que Moodle no incorpora, y que ojalá incorpore pronto, porque está difícil, nos está costando trabajo hacerlo. No, bueno, pero porque pues si ya ahí viene, pues mejor, ¿no? Mejor modificarlo que pues tener que inventarlo, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, son lo que nosotros llamamos semáforos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Un semáforo me debe decir qué cupo hay en el curso, si todavía me puedo matricular, si no, qué intereses tiene la gente que está dentro de este espacio, de este cool. A lo mejor este cool me interesa, a lo mejor me interesa estar con un grupo determinado porque están llevando algo más cercano a las investigaciones que yo hago. Si ya está lleno, pues bueno, avisar que se llenó y a la vez informarle al sistema que si estuviera disponible en el pool de asesores, pudiéramos abrir otro grupo más. Por ejemplo, el de dudas, que bueno, está claro, es el azul, quiere decir, hay una duda que el grupo no pudo resolver, tienen una duda interesante y están pidiendo a alguien de afuera que se involucre y en la discusión para tratar de salir de esa duda. O, por ejemplo, el del termómetro, que quiere decir, hay una discusión caliente en el sentido de hay ideas relevantes, o sea, queremos exhibirlas, queremos ya no solo someterlo al entorno de donde estamos teniendo las discusiones, sino queremos hacerlo público, queremos que cualquiera se involucre y que también un experto de cualquier lugar o una persona interesada en el tema pueda colaborar, que es un poco, yo creo que ya lo fusionamos, ¿no? En la última reunión de inventos ya decidimos que el de conexión en red y el de divulgar el trabajo, la discusión, estarían juntos y pues, o sea, esta ya es un curso, digo, bueno, no curso, realmente no es curso, o sea, son espacios de colaboración. No está al lado, entonces, quiere decir, lo hemos probado ya en 2 ocasiones, todavía no hemos terminado, o sea, todavía eso de los semáforos que le decía lo tenemos muy empezando. Ya hemos hecho algunos experimentos, o sea, probamos en el Encuentro Internacional de Educación a Distancia en noviembre y en Virtual Educa pudimos también tener la oportunidad. Hacer algo, o sea, quiere decir, yo quedé sorprendido, yo incluso le decía a María Elena, y no le vamos a explicar cómo funciona, y yo estaba muy nervioso, ¿no? Porque dije, esto es nuevo y nunca dijimos cómo funcionaba. O sea, quiere decir, la gente de pronto no preguntó si esta galería de videos la puedo usar desde mi celular. La gente intentó subir un video desde el celular directamente con su cámara. La gente hizo un diagrama y lo trató. Entonces, quiere decir, en ese sentido, pues nos sentimos, los del equipo de trabajo, como que pues esta locura pues, tiene un poco de sentido, ¿no? Todavía nos falta mucho, pero bueno, creo que vamos por un camino, y si Dujiamas mañana nos ayuda, pues entonces pudiera ser mejor el camino. Pues nada, muchas gracias. Yo quisiera decir que en este caso la visualización nos parece que es muy importante, o sea, de cómo cuando alguien entra y observa y de manera muy intuitiva va a ir a lo que le llame más la atención, y nosotros presentamos los desafíos o los casos normalmente con videos, ¿no? O sea, es la manera. Pero todo lo que está alrededor puede ser una pista para que el grupo empiece a trabajar y el foro es el principal espacio para ponerse de acuerdo y para poder operar. En los experimentos que hemos hecho, que han sido muy controlados y todavía con muy poca gente, lo que ha sido muy interesante es que han podido a veces estar en una sala trabajando ya en el espacio y empiezan a colaborar o a hacer
sin que les importe quién tienen al lado, si es el del equipo, sin saber los nombres, de manera como anónima en estos experimentos, pero la idea siempre fue ver cuáles son las reacciones, identificar hasta dónde pueden llegar a desarrollar las soluciones a los desafíos, y nos llevamos gratas sorpresas a veces de que en 2 o 3 horas de trabajo ya tienen un muy buen producto, un producto interesante, ya subido aquí, ¿no? Entonces, bueno, son de las cosas. Si hay conexión, yo creo que si nos da tiempo podemos. Sí, Sí, si hay conexión, mira, Juan, si te puedes meter en el 27. Sí, como para que se vea cómo, o sea, el trabajo real de los involucrados, ¿no? Entonces, bueno, lo que pues, les hemos puesto a trabajar como retos o desafíos tiene mucho que ver con cosas que ya tiene Moodle tal cual como herramientas. Por ejemplo, hacer un wiki es forzosamente un trabajo colectivo, ¿no? Un blog en el que se puede ir compartiendo puede ser elaborado por un grupo, pero al mismo tiempo puede ser algo que ya se puede ir hacia afuera en términos de difusión. Y en esto lo que hemos venido tratando de integrar es, son como especies de capas de cebolla, ¿no? Diría yo, como haciendo la metáfora. De pronto un grupo puede trabajar junto a desarrollar y resolver un desafío. El desafío, por ejemplo, de los que hemos puesto aquí hay, bueno, para no platicarlo, aquí están algunos. Saca el de el Julio Verne, ¿no, Juan? Digo, lo veo que primero. Aquí lo que decía yo, un poco lo de las capas es, el grupo puede resolver una tarea o un problema juntos, colaborando, llegan a una solución, pero en el proceso se podrían estar encontrando con estas cosas interesantes, una idea relevante que quieren compartir, etc. Entonces, lo que hace es la capa, o sea, en el momento en que el grupo dice, esto deberíamos compartirlo con otros grupos, pasa a un espacio fuera de la comunidad que está trabajando en equipo. Y en el momento en que dicen, esto debería ir más allá, la conexión es directo a Twitter, Face o usar cualquier red social, ¿no? Las herramientas de Google+, etc. O sea, la idea es como algo que se generó aquí va traspasando y se van acostumbrando como grupos a ir dejando huella o rastro del trabajo que hacen, mucho más allá de la retroalimentación de un asesor, ¿no? O sea, algo que vale la pena que sea publicado, es publicado en serio, o sea, se va a las redes. Y esa es un poco la manera como entendemos estas formas de conectar, ¿no? O sea, la idea de cursos colaborativos y conectivos al mismo tiempo. Ahí se les pedía que elaboraran un personaje de una historieta a partir de conceptos de tecnología que utilizamos a diario en tecnologías de información y comunicación. Y lo estuvieron haciendo directamente ahí en plataforma, subir sus personajes, armaron la historia, y todo esto que les platicamos en menos de 2 horas de trabajo, o sea, sin que les hayamos dado ninguna instrucción de qué va primero y qué va después, ¿no? O sea, sí, este era un ejemplo, por ejemplo, lo dibujaron a mano, le tomaron la fotografía y la subieron a la plataforma. En el otro la tomaron de internet, la modificaron en la plataforma y la subieron, y pon la primera, Juan. Y en este lo dibujaron directamente, o sea, y quiere decir, es el tipo de herramientas que sea muy flexible o que sea muy abierto para que de cualquier manera se pueda hacer. Es el tipo de, bueno, este está feo, pero bueno, piensen en la plataforma, no en el dibujito, no. Este está más bonito. Igual, y entonces el estudiante podía subir, estudiante no, los integrantes del grupo podían subir sus videos, o sea, quiere decir, lo mismo que estuvieran conversando, junto con la conversación, si se fijan, aquí es donde llegaron a la conclusión. Este fue un curso de la maestra Paola, donde ellos llegaron, mediante estas discusiones y otros dibujitos que ya no están tan feos, pero no los encontré, llegan a uno final que está hasta bonito, ¿no? Aquí lo que les pedíamos era, podían elegir entre 3 opciones. Hacer una historieta, o sea, ese era el reto o el desafío que tuviera que ver con la tecnología educativa.
entrar a hacer una narración al estilo Julio Verne. Este fue un módulo de la brecha en las caricaturas, o sea, cómo se ve la brecha digital en las caricaturas. Otro era encontrar personajes en películas que hemos visto todos en el cine y que tienen una cierta mirada hacia la tecnología y hacer como el paralelo con la innovación educativa. Y ellos, bueno, este fue uno de los equipos que escogió trabajar con las caricaturas. Y bueno, el tipo de retos o desafíos pueden ser muy variados. Actualmente estamos tratando de responder a solicitudes. Nos interesa mucho atender necesidades masivas que son de por sí masivas. O sea, no es lanzar el curso a la publicidad y ver si nos responden y cuántos se inscriben, sino para nosotros es muy importante darle soluciones a entidades como la Secretaría de Educación Jalisco, por ejemplo, que alguna vez le planteamos y les interesó para que sería la formación de los que están a cargo de las aulas con pantalla interactiva, por ejemplo, ¿no? Ahorita tenemos también una solicitud que estamos ahorita en proceso de diseño del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para un programa nacional que tiene que ver con educación ambiental, ¿no? Y que se va a prestar mucho para ver como los testimonios de las escuelas, de lo que van haciendo. Es como tejer una red escolar justamente dentro de un ambiente de trabajo de este tipo, ¿no? Hay una solicitud que también estamos atendiendo para un programa latinoamericano con una entidad Kabila, que es el Aula Kabila, en el que vamos a hacer formación de profesores en torno a educación virtual, utilizando este tipo de entornos colaborativos abiertos. Entonces, necesidades de masificación hay una enorme cantidad. Claro que a la larga quisiéramos que esta fuera una manera de garantizar una ampliación de cobertura, pero con cuidado de la personalización, o sea, como hacer este equilibrio entre colaboración, personalización y masificación. Y bueno, no sé si lo ideal sería como que empezáramos a dialogar, no sé, lo que ustedes opinen, lo que han hecho, cómo lo ven. Nos encantaría, por supuesto, entrar como en diálogo con todos los que están aquí presentes. Entonces les agradeceremos sus comentarios, sus críticas, todo es muy bienvenido. No sé cuál sea el sistema de comentarios y preguntas, pero supongo que puede ser abierto. No sé si levanta la mano alguien que tenga algo que... Sí, por favor. Bueno, pues antes que nada felicitarlos por todo esto que se está haciendo y que sin duda sí cambia también mi perspectiva como diseñadora dentro de la plataforma Moodle. Pero quiero preguntar lo siguiente, ¿qué tan preparados ustedes creen que están los estudiantes para ese tipo de propuestas? Lo pregunto porque pasó lo mismo que cuando empezó esto de las plataformas y se cometió el gravísimo error de querer pasar lo presencial a lo virtual y de cerrar también esa educación tradicional, ahora cambiándola de contexto. Entonces, sería interesante ver cuál es su perfil de ingreso y qué piensan hacer como un proceso de aculturación digital complementaria para fortalecer esas competencias digitales que ustedes proponen trabajar. Bien, justo hoy por la mañana leí un artículo muy interesante. No voy a recordar el título porque apenas lo leí, pero donde hay una crítica al concepto de nativo digital muy dura. O sea, se me hizo interesantísimo. O sea, está saliendo ya un libro con investigación empírica en la que se demuestra que es esa alocución, digamos, o ese enunciado del nativo digital que fue difundida por Prensky y que se ha tomado por muchísima gente en el mundo. ¿Cómo es que a veces hasta podríamos pensar que ha hecho mucho daño, porque se considera como si la gente solo por ser joven ya supiera no solo entrar y moverse bien en un entorno digital, sino desarrollar competencias como de las que hemos venido hablando aquí, ¿no? La colaboración, la comunicación, etc. Entonces no creemos que sea ni fácil ni que deba desatenderse el hecho de que hay que desarrollar o hacer algo exprofeso. Tuvimos la experiencia con MISUB
de que ha sido muy lenta la apropiación la mayoría lo han entendido como si fuera un portal nuevo y se han quejado mucho, ¿no? Es como que ¿para qué tener un portal diferente si ya estábamos bien y entrábamos directo al curso? Porque la gente no está todavía pensando, la mayoría de nosotros, y más en el sistema de universidad virtual, que también hay que decirlo, yo creo que sí hay un poco más tal vez de una especie de intuición que sí es muy generacional. Yo ahí sí diría que los más jóvenes suelen operar de una manera bastante intuitiva y reconocer ciertos patrones en la tecnología que los más adultos no tenemos desarrollada de la misma manera. En esa parte podríamos tener alguna diferencia y que habría que ir probando además, ¿no? Pero en este sentido, nuestros estudiantes son de un promedio de edad todavía de 32 años, o sea, no son estudiantes muy jóvenes. No obstante, yo creo que poco a poco, sobre todo las academias, los grupos de profesores, han venido apropiándose de las herramientas. En el caso de MISUB, para poder tener espacios de colaboración, guardar en portafolio todo lo que se considera valioso. No es lo mismo que alguien que pasa por la escuela en los cursos en línea, dejando sus tareas ahí y ahí se va a quedar todo encerrado, ¿no? Y aquí en MISUB lo que hemos intentado es hacer público, que haya una memoria, ¿no?, de lo que se va haciendo, del trayecto del individuo, y eso se pega mucho, por supuesto, con la propuesta de CUL. No creemos que sea tan sencillo, no obstante, si ustedes vieron la interfaz, digamos, lo que intentamos es que sea tan evidente, o sea, si tú pones el video en la plana del tamaño más grande y ahí entras y escuchas, vas a entender qué sigue, ¿no? Te están diciendo, entra al foro y abajo está el foro, o sea, no hay manera de perderse si tienes una forma muy, no solo agradable, sino también muy lógica de presentar la información, ¿no? Y las posibles secuencias, como tampoco estamos amarrados a una, se baja mucho la tensión, ¿no? Porque ni esperamos que el sujeto haga paso 1, paso 2, paso 3, ni esperamos, o sea, hay que bajarle también como esa expectativa de control, porque cuando tú estás esperando que la tarea tenga una fecha específica, se haga de determinada manera, ¿no?, entonces empieza a subir la tensión si el sujeto no se está acomodando. Entonces, bueno, son como todo un cambio, ¿no? Yo creo que en la filosofía que supone menos control, y entonces necesariamente los productos empiezan a fluir de una manera que a veces es asombrosa, ¿no?, si nos dejamos sorprender un poco más. Pero ciertamente no dejamos de pensar que la oralidad ayuda mucho, y por eso mucho de la presentación de los desafíos o los problemas los llevamos por la vía del video, que sí creemos que es una vía mucho más directa, ¿no?, y más entendible. Bueno, porque buenos días, por todo el conocimiento y trayectoria que usted tiene en nuestro país, no solamente en la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Los felicito la verdad por la presentación. Han hecho un trabajo por muchos años. Yo he visto a lo largo de los eventos y los congresos cómo ha ido avanzando la Universidad de Guadalajara a través del sistema de universidad virtual. Y bueno, mi pregunta es muy en concreto. Tienen ustedes muchas plataformas y mi pregunta es ¿cómo le hacen para capacitar al docente? Cuando el docente se enfrenta a estas múltiples plataformas, ya voy a cambiar a esta, ya voy a cambiar a Moodle, ya voy a cambiar a Blackboard, ya voy a cambiar. O sea, ¿cómo enfrenta ese reto el docente en su institución? Pues no es fácil, la gente se queja mucho cuando hay un cambio. Algunos se adaptan rápidamente, otros no. Pero lo que nosotros hemos pensado, y por eso el concepto de MISUB con múltiples plataformas, yo creo que la ganancia en que alguien sepa cambiar de entorno, obviamente tiene que ver con que desarrolla más habilidades. A la larga debemos estar acostumbrados a movernos en entornos de muchos tipos. Por eso fue como un cambio. Nosotros nunca hemos querido casarnos con una sola. Sin embargo, sí habría que decir que probablemente lo que uno va encontrando en el caso de Moodle, por ejemplo, que tiene esta flexibilidad, constantemente se está actualizando, desarrollando nuevas herramientas, se va abriendo. Probablemente por eso la ganancia en el aprendizaje del usuario también es muy alta, porque la variedad y los menús van siendo cada vez más amplios. Entonces yo creo que uno tendría que ir optando
por ese tipo de entornos sin cerrarse a otros, ¿no? Pero, digamos, no tengo una respuesta específica. Sí se hacen inducciones, se hacen tutoriales. Lo que nos hemos dado cuenta es que los tutoriales casi nadie los ve, o sea, también eso es cierto, o sea, que están los tutoriales, pero la gente no los utiliza, que si son en video es mejor que los tutoriales en texto. O sea, hemos venido identificando cosas, pero también la verdad es que hemos discutido mucho este punto. Miembros del equipo, por ejemplo, como Paola Mercado, que coordina una licenciatura, está aquí presente, que son miembros del equipo del CUL también, ¿no? Que hemos venido desarrollando todo esto. Sabemos que hay como un costo, o sea, hay un sufrimiento del que no podemos escapar, pero que no nos debe paralizar, ¿no? Al principio es caos, pero luego la gente hace su propia, digamos, como su reorganización y se adapta. No por ello no se sufre, o sea, sí se sufre, hay muchas quejas, a veces llegan al punto de la parálisis, sí, ¿no? Pero intentamos ir acompañándolo y hemos venido discutiendo que en todo caso lo que esperamos de este tipo de propuestas, ahora justamente estamos tratando de desarrollar algo para los profesores del sistema, así un entorno muy abierto al que puedan entrar en cualquier momento, es que tal vez les vamos a proveer ahí como de las típicas preguntas frecuentes, digamos, ¿qué tipo de problemas tiene un asesor cuando está estrenándose en una plataforma, ¿no? A lo mejor ir generando esos testimonios que se ayuden más entre sí va a ayudar a que le bajen mucho a este temor, ¿no? Pero bueno, no creemos en todo caso, en síntesis, que es un sufrimiento por el que hay que pasar y que si no hay caos, o sea, y si no hay confusión, no hay aprendizaje. O sea, que deberíamos empezar a temerle menos a cambiar de plataforma, ¿no? Y menos también a adaptar a la plataforma, las versiones de la plataforma o a generarle nuevas herramientas o visualizaciones distintas. La gente también, yo creo que mucho del problema de esta falta de adaptación es que les demos a la gente las mismas cosas de la misma manera siempre, ¿no? Porque entonces seguir un camino idéntico no les va a promover este cambio de mentalidad. Entonces yo creo que esas cosas podrían ayudar. Y perdón, había otros comentarios. Buenos días. ¿De ella? Dale tú primero. Sí, buenos días, maestra. Yo quisiera hacer una pregunta relativa al puro aprendizaje. Quienes tenemos experiencia en educación sabemos que muchos de nuestros alumnos lo que menos quieren es esforzarse mucho y que muchos de nuestros alumnos no van a aprender sino a no reprobar. Y ese es un reto para nosotros. La pregunta directa es, ¿cómo hacen ustedes para resolver el problema del aprendizaje real y no del pseudoaprendizaje? Gracias. Yo no sé si tengamos la respuesta, pero lo que sí creo, y lo pienso para cualquier modalidad, es de que cuando hay reto, por eso le llamamos a estos retos o desafíos. Eso quiere decir que cuando yo pongo una tarea que es real, la gente va a responder y el aprendizaje va a dar cuando está como muy ligado a que realmente nos sintamos desafiados. No hay cosa que ver a estudiantes quejarse, y digo, por desgracia lo tenemos todo el tiempo en nuestros propios grupos o a veces en los conocidos, los hijos, los estudiantes que ya pasaron a lo mejor por un curso de nosotros. Cuando la gente se queja como de tareas absurdas, tareas sin sentido, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, porque si no repruebo, porque si no, bueno, ahí no hay aprendizaje posible, ¿no? Entonces aquí yo creo que el problema es, el gran desafío es cómo plantear mejores desafíos, o sea, es como el asunto es circular, ¿no? Y yo creo que ese es el tipo de reto al que nos estamos enfrentando. Nosotros es lo que queremos dejar claro, por eso usamos esas palabras, ¿no? Es deliberado, o sea, es decir, si yo pongo reto o desafío a un grupo y lo motiva, va a entrar. Incluso en talleres, con profesores, eso aplica en cualquier parte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido talleristas, ponemos la tarea y se nos quedan viendo como que, bueno, sí, sí. Vamos por un café, regresamos, nos sentamos, ¿no? Y le damos vueltas. Y hay veces que ya no acabamos de decir la cosa cuando ya se están arremangando y ya están sentados haciéndolo. Ese es yo creo que el punto, ¿no? Creo. Tenemos espacio para una pregunta más. Muchas gracias. Buen día. Omar Gutiérrez de la Iberoamericana Puebla.
¿Existe alguna metodología ya sistematizada alrededor de Cool? ¿Y cómo se puede acceder a ella? ¿Hay cursos, hay publicaciones? ¿Cuál sería el espacio? ¿Sobre el CUL, perdón? El CUL hemos publicado, o sea, tenemos algunas publicaciones en congresos sobre todo y un artículo que va a salir recientemente, pero también con mucho gusto, bueno, ahí están nuestros datos, podríamos tener experiencias más directas y nosotros lo que estamos ávidos es de experimentación. Quien quiera trabajar con nosotros en algo así, nosotros estamos abiertos a que podamos hacer cosas juntos, ¿no? Entonces, yo creo que es la mejor manera de irlo probando, cómo va funcionando. Entonces, eso sería el... Bueno, vamos a extendernos todavía un poquito con un par de preguntas porque creo que hay muchísima participación de la gente. No sé quiénes habían levantado la mano primero, por allá, por aquí. Uh-huh. Hola, buenos días. Doctora, tengo una pregunta relacionada con Moodle. Si es la herramienta para el desarrollo de habilidades digitales como para cualquier persona, no enfocado en la educación, sino para generar competencias, para insertarlo así como a las sociedades de la información ahorita en estos días. Bueno, yo creo que sí, o sea, Moodle tiene la variedad de herramientas, o sea, la diversidad de cosas que son muy acordes al modo como se podrían ir generando estas habilidades. ¿Por qué? Porque desde el principio en la filosofía de Moodle ha estado el constructivismo como una inspiración y la colaboración, o sea, la mayor parte de las herramientas son de tipo colaborativo. Y yo creo que Moodle es como es muy paradigmático, ¿no? Porque es como, no digo que sea lo único que existe en el terreno de la educación con estas características, pero lo que quiero decir es que ha sido un producto de colaboración y adentro, o sea, eso hace que la riqueza que está ahí dé para una gran cantidad de tipos de competencias que a lo mejor muchas otras también lo estén haciendo, pero en Moodle hay toda esa avanzada, digamos, ¿no? Como que siempre se está pensando hacia allá. Creo que es la filosofía de la mayoría de los que le están cada vez desarrollando más aplicaciones, ¿no? Más funcionalidades. Entonces, sí, o sea, yo creo que sí, es una plataforma muy rica para eso. Perdón, aunque creo que una de las ventajas, que tiene también es que también se está preocupando por las salidas, por enlazar hacia afuera. Yo creo que una plataforma que encierre no podría estar ya en esa sintonía, pero mientras más se abra, más facilidades va a dar para esta otra parte de conectar, ¿no? Yo quería nada más agregar, ¿no? Quiere decir, Moodle no debe ser considerada nada más como la plataforma libre tradicional o la instalación mínima que te puedes descargar de Moodle.org, ¿no? O sea, también quiere decir, esa plataforma tal y como viene tiene la posibilidad de ampliarse con plugins o con módulos adicionales, algunos desarrollados por ellos, la mayoría desarrollados por fuera de la propia comunidad de Moodle. O sea, incluso hay empresas que desarrollan módulos que hay que pagar por ellos. ¿Sí? Entonces, como decía el maestro Oscar, precisamente la M de Moodle es por lo modular de su filosofía, ¿no? Incluso, por ejemplo, Totara, que si entras a totara.org ves un programa aparte, es realmente un Moodle para que el desarrollo de habilidades digitales en la empresa, o sea, para capacitar en un entorno empresarial, y es un programa que se vende, ¿no? Entonces, quiere decir, no es solo, o sea, Moodle como origen, sí, pero incluso todo lo que se ha derivado te permite como que abarcar un más amplio espectro de necesidades y de intereses de las personas con este fin que tú planteas, ¿no? Una última pregunta. Gracias, agradeciendo a la doctora Chan por su participación. Y yo creo que como institución, bueno, comentarles que la doctora Chan y algunos de compañeros de aquí de la universidad estamos trabajando en un comité de tecnologías para el aprendizaje y justamente ayer logramos tener una tabla concentradora de todos los espacios en Moodle que tenemos en la universidad, y les voy a dar brevemente los datos.
Tenemos en total, y esto son datos proporcionados por los miembros de este comité, en toda la red universitaria 9.542 cursos en Moodle, de los cuales 8.964 son de nivel licenciatura, 76 cursos son de posgrado, y tenemos instalados en toda la red 28 Moodles, toda la red universitaria. Esto nos habla de un reto que, si bien comentaba el maestro Alejandro de cómo se adoptó de una manera rápida, esto ha crecido ya de manera exponencial, y creo que sí debemos pensar en cómo este paradigma ha cambiado, sobre todo la manera en que los estudiantes interactúan. Y yo creo que esta propuesta tan interesante del CUL se pudiera todavía enriquecer más si, como lo comentaba algún profesor, pudiéramos tener una manera de evaluar previamente las características o el nivel de apropiamiento o apropiación de las tecnologías. Se me ocurre, por ejemplo, que antes de entrar al CUL contestemos un quiz muy rápido. A ver, ¿tienes Facebook? ¿Utilizas Pinterest? ¿Utilizas bla, bla, bla? De manera que de forma dinámica se vayan implementando en el diseño instruccional herramientas que permitan la ubicuidad, lo cual yo creo que es un reto, y seguramente les ha pasado a muchos que usamos Moodle, que hacemos nuestro grupo de Facebook. No, ya el Moodle a volar, ¿no? Ya todos andan ahí en el Facebook, todos los muchachos subiendo sus tareas, participando, etc. Y por otra parte, pensar muy bien también en el perfil del docente, que cada uno tiene niveles también de apropiación tan distintos, y probablemente se puede hacer una herramienta interactiva a través del CUL que nos permita adaptar esos espacios a las habilidades digitales de cada uno de ellos, ¿no? Pues agradeciendo nada más por la participación. Muy bien. Muchas gracias por la aportación. Pues muchísimas gracias. Vamos a terminar aquí con las intervenciones. Los ponentes van a estar todavía aquí unos minutos por si quieren abordarlos y platicar con ellos. Agradecemos mucho la participación. Lamentablemente tenemos los tiempos recortados. En este mundo de las tecnologías hay muchísimas tendencias, muchas. Y quizá haciendo una sobresimplificación, tenemos por un lado todo nuestro bagaje industrializado y comercial, donde muchas veces también la educación tiene esas tendencias. Yo creo que por el otro lado tenemos precisamente las propuestas académicas que tienen que hacer ese contrapeso crítico. Si llegan los MOOCs, pues también preguntarnos si no estamos simplemente haciendo una reproducción, porque yo creo que las propuestas a las que somos más familiares como hijos de una sociedad industrial son las que más fácil quizá podemos adoptar, y esto representa precisamente pues verdaderos retos. Pues muchas felicidades al equipo de trabajo por esa investigación, mucho éxito, y yo quiero entregar este reconocimiento que dice así: nivel 7, CUSEA 2005, Moodle Mood México, otorgan el presente reconocimiento al maestro Glaston Olivia Íñiguez y a la doctora María Elena Chan Núñez por su participación como ponente magistral en el Moodle Mood México 2015, realizado los días 9 y 10 de julio de 2015 en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Tú haces Moodle, Zapopan, Jalisco, México, firma José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del CUSEA, Laureano Díaz Espinosa como CMO de nivel 7 y Alejandro López Rodríguez como coordinador de tecnología para el aprendizaje de CUSEA. Con muchas felicidades. Les tenemos también unos presentes.